buenas tardes y bienvenidos nuevamente a TV Morfosis 2025, un espacio que sigue creciendo como punto de encuentro para la reflexión sobre el presente y el futuro de los medios audiovisuales en un mundo cambiante constantemente. Yo soy Erika Lanao y en esta tarde, la jornada que continuamos con nuestra Cátedra de UNESCO de Comunicación, les damos la bienvenida a un panel que tocará uno de los temas más urgentes en nuestro tiempo: cómo contar audiovisualmente un mundo radicalizado. Hoy hablaremos de los retos de narrar contextos polarizados sin caer en discursos extremos, explorando estrategias éticas y creativas que aprovechan las nuevas tecnologías y la innovación para construir miradas más responsables. Para guiar este conversatorio le damos nuevamente la bienvenida a nuestro moderador Alfredo Sabat, quien nos acompañará junto a un panel maravilloso con muchos expertos en el tema y visión acerca de lo que queremos aprender. Alfredo Sabat, docente y director del Laboratorio de Producción Audiovisual, Uninorte, Colombia. Productor de televisión y comunicador social con más de 25 años de experiencia en docencia y medios. Ha trabajado con la Universidad del Norte como coordinador académico del Laboratorio Transmedia y dirige programas radiales sobre rock y fútbol. También fue defensor del televidente en Telecaribe y columnista de El Heraldo por 13 años. Gracias, Erika, y buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan a esta hora en este primer programa de la tarde de hoy, 15 de mayo, de este TV Morfosis que estamos realizando desde Bogotá, desde el Centro Ático de la Universidad Javeriana. Y como bien lo comentaba nuestra presentadora, cómo contar audiovisualmente un mundo radicalizado, en donde la realidad va por un lado, la verdad va por el otro y la versión va por el otro, en donde las audiencias están aceptando como verdad lo que se parece a la versión previa que tienen del hecho, antes que necesariamente pensar y reflexionar sobre los datos que acompañan a ese hecho. En un mundo enormemente polarizado, llegarle con equilibrio a esas audiencias se convierte en una misión fundamental. De eso vamos a hablar. Vamos a ver inmediatamente entonces un video que nos presenta el tema y también el perfil de nuestros destacadísimos invitados en la tarde de hoy. Veamos. Cómo contar audiovisualmente un mundo radicalizado. Vivimos en un mundo polarizado, donde los medios enfrentan el reto de narrar sin amplificar los extremos. Las redes aceleran los juicios y viralizan lo radical. Hoy, informar exige sensibilidad, equilibrio y profundidad. No se trata de tomar partido, sino de contar con contexto, visibilizar sin estigmatizar y poner en el centro a las personas y sus realidades. De Ibar René Hurtado, rector Universidad del Cauca, Colombia. Amplia trayectoria en educación, deporte y liderazgo académico. Doctor en Ciencias Sociales, ha sido investigador, profesor y directivo. Hoy también preside RUDE Colombia, es vicepresidente del SUE y miembro de la Junta del Canal Zoom, impulsando la educación superior en Colombia. Giselle González, directora adjunta de Programación y Mercadeo Medcom, Panamá. Ejecutiva con más de 30 años en el sector audiovisual. Fue ministra de Cultura de Panamá, donde promovió las industrias creativas y el patrimonio cultural. Ha liderado medios como SER TV y actualmente dirige contenidos en Telemetro, RPC y Medcombo. Reconocida por Forbes y los International Emmy Awards como referente regional. Mario Morales, docente pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Periodista, docente y analista con 35 años de experiencia. Es columnista en El Espectador, defensor del televidente en el Canal 1 y profesor asociado en la Pontificia Universidad Javeriana. Este panel fantástico de expertos, con este panel vamos a precisamente referirnos a cómo contar en este mundo tan radicalizado, cómo hacer que se priorice el hecho, la sensibilidad y el equilibrio en un contexto en donde estas palabras parecen cada vez sonar más
a letras vacías. Veamos en video la posición inicial de nuestros invitados. Vivimos en tiempos intensos, un mundo radicalizado donde la información y la desinformación pelean por nuestra atención, donde los extremos hacen ruido, pero no construyen comprensión. En esta era hiperconectada, todo ocurre rápido. Las narrativas se fragmentan, los discursos se tensan y nosotros, comunicadores, tenemos una gran pregunta frente a nosotros. ¿Cómo contar lo que duele sin multiplicar las heridas? La respuesta no está en lo fácil ni en lo inmediato. La respuesta está en transformar el modo en que vemos, producimos y distribuimos contenido. Primero hay que cambiar la mirada, adoptar enfoques que prioricen la profundidad, la diversidad de voces y el contexto. Humanizar sin idealizar, conectar sin manipular. En cuanto a producción, hay un llamado urgente a la innovación, formatos interactivos, la visualización de datos en tiempo real, la inteligencia artificial generativa para reconstrucciones estéticas, las narrativas transmedias que permiten explorar los conflictos desde diferentes perspectivas y sobre todo un nuevo rigor narrativo donde la ética y la estética vayan de la mano. En cuanto a la distribución, repensamos las plataformas. Ya no hablamos solo de cine ni de televisión. Hablamos de streaming sociales, de cápsulas educativas, de narrativas móviles, de contenidos pensados para ser compartidos, discutidos, desafiados. Debemos apelar al pensamiento crítico, a la provocación, pero de la reflexión. Contar un mundo polarizado exige una revolución audiovisual. Menos espectáculo, más sentido. Menos ruido, más mirada crítica. En tiempos extremos, el lenguaje audiovisual es un puente hacia la comprensión colectiva, porque narrar hoy es un acto de conciencia. Hoy, más que nunca, los relatos que construimos tienen poder. Poder para dividir o para comprender. Vivimos en contextos profundamente polarizados, donde la desinformación, el odio y la simplificación amenazan con oscurecer la verdad. Contar este mundo exige nuevas formas de ver, de narrar, de escuchar. Requiere rigor ético, pensamiento crítico y sensibilidad social. Y también creatividad, innovación y el uso responsable de la tecnología. Desde la universidad, asumimos este desafío como parte de nuestra misión. Formamos profesionales capaces de representar la realidad con profundidad, conscientes del impacto de cada imagen, cada palabra, cada silencio. Aquí investigamos, creamos y exploramos estrategias narrativas que permitan mostrar la complejidad sin caer en el sensacionalismo, comunicar sin polarizar, transformar sin violentar. Porque educar es también enseñar a narrar. Y narrar bien es una forma de cambiar el mundo. Narrar bien es una forma de cambiar el mundo. Vivimos en una sociedad polarizada, en un mundo polarizado, en donde precisamente eso polarizado de todas maneras tiene que contarse. Doctora Giselle, comenzamos con usted esta conversación. ¿Cómo considera que debe abordarse entonces el ejercicio de narrar en un mundo polarizado, procurando que esa narración no termine contribuyendo precisamente a la polarización? Bueno, primero que todo, muchas gracias, doctor Alfredo, y a toda esta gran audiencia de toda Iberoamérica. Creo que el tema que estamos tocando hoy hay un común denominador, y es un llamado al pensamiento crítico de parte de la academia y un llamado a la responsabilidad, al rigor, a la rigurosidad de parte de los medios, ¿no? Es como hacer un alto en el camino y ponemos a pensarnos en qué mundo estamos construyendo. Yo hoy vengo al ejercicio de programación y cuando uno piensa en programación en televisión, generalmente piensa en colocar programas, pero es que estamos programando, ¿no? Estamos programando sociedades, estamos programando individuos con los contenidos que tenemos. Y eso necesita un ejercicio consciente, necesitamos profesionales más conscientes y en la medida en que esa conciencia se dispara hacia los colectivos, creo que encontramos como un denominador en palabras como la verdad,
ya no tanto credibilidad, porque yo te puedo contar algo de manera creíble sin que sea cierto. Entonces creo que prevalece el rigor de la veracidad en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de informar, que no es lo mismo que mostrar los hechos, son dos cosas diferentes. Yo te puedo mostrar un hecho, pero no te estoy informando sobre él. Y eso me lleva a profundizar y a contextualizar. La manera en que uno no cae en esa polarización, y muchas veces, y aquí lo he escuchado, también hablamos de equilibrio, y cuando uno tiene dos puntos en balanza y pone un punto en el medio, si se mueve 1 milímetro ya pondera hacia un lado, pero si uno pondera en esas áreas grises y contextualiza y profundiza y le da espacio a esas diversidades de voces que generalmente no están siendo escuchadas, la ponderación no se da. Entonces creo que ahí es donde tenemos que tener, digamos que el foco claro. A veces guardamos tanto equilibrio que 1 milímetro hacia la izquierda nos pondera, 1 milímetro hacia la derecha nos pondera, y olvidamos que ahí hay una gama de grises que nosotros debemos de cubrir. Mi llamado es un poco a eso, ¿no? A una apertura de diversidad de voces. Creo que eso nos ayuda a no estar obligados o a no vernos obligados a una polarización innecesaria. Y bueno, y ahora la lucha está con el tiempo y las velocidades en que informamos. Gracias, doctora González. Rector Hurtado, esta misma inquietud, pero en el contexto académico que usted también maneja como hombre de universidad, dentro de lo que es la educación superior en general, pero pensando en la particularidad de la formación de los comunicadores sociales y periodistas, ¿cómo poder entonces incorporar o incluir puede ser dentro de los programas académicos, dentro de los pensum, esta reflexión tan necesaria y urgente sobre la búsqueda del equilibrio dentro de la polarización? Bueno, yo creo que aquí se mencionó la importancia del desarrollo del pensamiento crítico. Creo que cuando nosotros nos hacemos la pregunta sobre cómo se construye la realidad y cómo se ha construido la realidad contemporánea y cómo se ha construido históricamente en dualidades, en blanco y negro, arriba, abajo, izquierda, derecha. Creo que ese es lo que está en el fondo de la forma en cómo nos hemos cada vez ido radicalizando y cómo los medios también a través de su programación nos programan para ver la realidad de esa forma. Miren, hace un tiempo se daba el debate sobre la objetividad y sobre la neutralidad del mensaje, y obviamente estaba claro que no había tal neutralidad en el mensaje. Hoy, de manera descarada, los mensajes lo que hacen es fijar una posición donde se crea un otro, una otredad, y esa otredad es una otredad que si no está conmigo está contra mí, y eso también es un tema muy peligroso en un país como el nuestro y en un contexto mundial donde al crear el otro, al deshumanizar al otro, justificamos cualquier tipo de atrocidad. Así que si la idea es crear diferencia, claro que los medios contribuyen a crear esa diferencia, y claro que los medios hacen, y lo hacen hoy, y las redes sociales lo hacen hoy de manera muy brusca, ya no es tan sutil como lo era en el pasado, y en ese sentido llamar al pensamiento, llamar a fijar una posición crítica quizás sea la tarea de análisis que hoy tiene la comunicación y la formación de comunicadores sociales. Quizás también hay que ir al fondo de las formas en cómo la realidad se construye y de cómo de forma también creativa, porque obviamente así como se instituyen imaginarios sociales que nos distancian, también se pueden construir de forma creativa maneras de acercarnos y de poder visibilizar esas hibrideces, de poder visibilizar esos grises, poder visibilizar esas misturas
esa riqueza de lo que somos, de tal manera que los buenos no sean tan buenos, los malos no sean tan malos, y quizás podamos desde ahí, desde el contexto, desde el territorio, desde el compartir esa realidad, ver y darle sentido a esas realidades que son plurales, diversas y heterogéneas. Muy bien, gracias, rector. Doctor Mario, usted para la academia es un referente de los académicos e investigadores que más ha trabajado en estos temas y ahora complementa eso con la Defensoría del Televidente. Así que usted está, digamos que, en los dos mundos, y seguramente a la Defensoría del Televidente le han llegado muchísimas quejas y muchísimos comentarios al respecto precisamente de la polarización y la radicalización que se puede vivir en los medios. Llevémonos eso ahora al aula de clase. En las aulas de clase se está fomentando el espíritu crítico de la audiencia, es decir, esos que están sentados en las aulas de clase formándose en cualquier disciplina, pensando también con comunicadores sociales y periodistas, son audiencia y a la vez van a ser hacedores de los medios. ¿Qué tanto de verdad estamos insistiendo en ellos, en ese análisis crítico del mensaje y en ese pensamiento crítico? Gracias, Alfredo. Esa es una pregunta central, porque cuando hablamos de producción de contenido, realización, creación de contenidos, en este mundo polarizado solemos irnos a lo procuracional, a lo aspiracional, ¿verdad? Y nos ponemos en un nivel estratosférico que hace inviable esos aprendizajes que los futuros profesionales van a afrontar sobre el terreno. Entonces, comenzando por la concepción misma de la polarización per se no es mala, y ya le estamos poniendo un mote negativo. En la ideología, en el pensamiento, los extremos son necesarios, ¿verdad? Necesitamos ver, visibilizar todo el espectro. Lo que tenemos que motivar es que no haya estacionamiento en los extremos, que da fundamento a la sectarización. Es decir, esa inamovilidad del pensamiento es la que hace daño. Pero aún quien está más en el extremo tiene, digamos, la posibilidad y el derecho a ser narrado. Pero de todas, porque hay muchas clases de polarización, quizá la única que es definitivamente malévola desde la perspectiva que lo estamos mirando es la polarización afectiva. Esa que tú mencionabas al comienzo, Alfredo, es cuando yo busco emociones que refrenden mis emociones para sentirme en el ambiente de mis emociones y poder distribuir mis emociones para legitimar mis emociones y no salirme de mis emociones. Y es ahí donde el audiovisual juega su papel más importante, porque lo audiovisual es emocional per se. No hay ningún medio tan emocional, quizá hoy las redes sociales. Las plataformas sobre lo que se mueve lo audiovisual son emocionales. Los contenidos son emocionales. Las audiencias esperan emociones, ¿verdad? Buscan emocionalizarse. Luego, nuestra materia es la emocionalización. Si la polarización llega a lo afectivo, no podemos arrancar. Luego, ahí hay que plantearnos, ¿para quién hablamos? ¿Para un mundo idealizado? ¿Para las generaciones del pasado, que somos nosotros, que somos radiocéntricos, diariocéntricos, que estamos acostumbrados a leer y a oír? ¿O a estas nuevas generaciones que solo conciben el mundo con la imagen? Y a veces nos equivocamos, narramos al revés, narramos con imágenes para un mundo que espera ideas o audios, y narramos con palabras para un mundo que espera imágenes, y por eso las posibles desconexiones. Narrar desde dónde, ¿verdad? Desde una perspectiva, vuelvo a decir, académica, idealizada, o desde una perspectiva industrial, donde el creador de contenidos está obligado a entregar resultados inmediatos, en real time, en la perspectiva de producir. Luego, para poder enfrentar esta perspectiva, lo primero que hay que concebir es que esto es un problema complejo y multidimensional. No se trata solo de emociones o solo de ideas, no se trata solo de palabras o solo de imágenes, sino que hay muchos factores en juego. Lo primero que habría que intentar entonces es desinstalar toda esta práctica binaria, racional de la ilustración, de la educación que hemos tenido durante 2 siglos, que concibió al mundo como enemigos, como adversarios, desde esta ilustración francesa, entre lo bueno y lo malo, la razón versus la emoción, y ponernos en una nueva dinámica integral
que desinstale esas prácticas que todos asumimos y que refrendamos en nuestros hogares. Lo segundo, desinstalar nuestros propios prejuicios, nuestros propios sesgos, y hablo de los profesionales y de los futuros profesionales, que todos los tenemos y todos los aprendimos, fundamentalmente en nuestro hogar y luego refrendados por estas narrativas audiovisuales. El racismo, el clasismo, el egoísmo, ¿dónde se criaron? ¿Dónde se formaron? ¿En el hogar? Hay que comenzar a desinstalar ello. ¿Y dónde se refrendaron? ¿Dónde se legitimaron? En estas narrativas audiovisuales que hoy seguimos trabajando. Entonces hay que comenzar también a desinstalar esas dos perspectivas. Y luego sí comenzar a mirar cada uno de los factores que tienen que ver con palabras o con imágenes, donde ninguna palabra es suficiente, pero todo es importante, como lo sabe el expresidente Joe Biden, ¿no? Cuando en plena época de campaña, viendo la perspectiva que estaba tomando el hoy presidente Trump, dijo esto: ya es hora de que al presidente Trump le toquen la diana, textualmente. Días después fue el intento de homicidio. Entonces, nada es suficiente, pero todo es importante, como lo sabemos a través de este relato de la influencer recientemente asesinada en vivo y en directo, en este mundo polarizado, en este mundo radicalizado, donde fundamentalmente, y por eso quisiera dejar aquí en esta primera parte, hay que recuperar es fundamentalmente la humanidad, el sentido de humanidad en todas las perspectivas. Humanos somos todos, ¿verdad? Dejándonos a veces arrastrar por las retóricas polarizantes, comenzamos a sentir que los demás no lo son. Si tenemos historias y las historias son humanas y tienen una perspectiva humanizante, el resto de lo que podemos hablar más adelante, que es esto de la alfabetización mediática, que es esto de la formación crítica, que es esto del pensamiento aplicado al relato audiovisual, comienzan a tener cabida. Muy bien, volveremos sobre ese tema sin duda alguna. Doctora Gisela, ahorita estábamos conversando pues de su tránsito profesional del sector público al sector privado, viceversa, recuperando lo que el maestro Mario nos ha comentado y aplicándole ahora, digamos, el término de narrativa de trinchera, pues también hay una narrativa de trinchera ligada al discurso que desde lo público, de cómo desde lo público se debe abordar la construcción del lenguaje y contar la información y el tipo de contenidos que se manejan, donde no debe existir inicialmente una preocupación por lo comercial, por lo industrial, sino, digamos, por el sentido social del discurso. Pero también es cierto que en el sector privado, que está pensando, por supuesto, en el mercado y en el posicionamiento en el mercado que le permita sobrevivir, hay de pronto una mayor apelación a la emoción, que es la que en últimas genera el consumo. Pero como la intención es no quedarnos en los extremos, desde su perspectiva y experiencia, ¿cuál creería que pudiera ser un camino para llegar a un, si no justo, por lo menos un decente equilibrio? Sí, yo retomo un poquito las palabras del doctor. Tal vez no es quedarse en los extremos, tal vez el tema está en la radicalización, pero en el sector público y privado no difieren. Al final somos profesionales y como somos seres humanos haciendo mejores sociedades, ¿no? Siempre hay una diferencia entre lo público, un poco por la responsabilidad que ejerce uno hacia los ciudadanos y el Estado, y se tilda un poco lo comercial hacia lo mercantil. Y yo diría que también hay una responsabilidad de subsistencia económica de un medio que pudiese transmitir mensajes positivos. En conclusión, estamos todos tratando de construir una mejor sociedad a través de los mensajes que distribuimos en los diferentes medios, independientemente de que sea público o privado. Las narrativas ya están hechas. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es adecuarnos a los mundos cambiantes y las polarizaciones son nuestro gran reto, ¿no? Para que haya un protagonista, un antagonista. Yo creo que un poco la invitación que nos hizo el investigador en esta reflexión profunda es a desestructurar, a aprender, reaprender y desaprender, ¿no? Un poco la rueda del aprendizaje. Lo importante, yo diría, es tener la conciencia. Yo siempre me remito a esa palabra porque estamos automatizados de alguna manera de hacer las cosas con un esquema preestablecido.
y en la manera en que uno tiene una conciencia sobre lo que uno está, el impacto de lo que uno puede ejercer desde la programación mediática, creo que ahí viene una reflexión hacia la profundización. Si yo tuviese que diferenciar cuál sería el aporte de la academia en estos temas, digamos que es generar una manera de pensar del estudiante, y de los medios será una manera en que como ese estudiante entienda sus realidades, contextualizándolas y profundizándolas. Entonces, ahí hay unos, y lo demás son las plataformas, independientemente de dónde se hagan, las plataformas son formas de distribución y las herramientas son las maneras en que producimos. Muy bien, doctor Hurtado, le estoy dando vueltas a la pregunta que le voy a hacer, porque también vengo de la academia y esta inquietud no solamente me nace por el trasfondo académico, sino también por una pulsión personal. Y es que, a ver, en la academia, desde el punto de vista pragmático, nos están pidiendo que formemos a profesionales que entren al mercado laboral y que sean, digamos, rentables, que puedan generar recursos, que puedan hacer industria, empresa, pero no necesariamente eso se traduce en seres humanos integrales si nos olvidamos de una formación humanista que dé contexto y que ayude a tener espíritu crítico, pensamiento crítico. Pero no podemos tampoco abstraernos a la realidad de lo que a nivel incluso mundial está pasando con la formación en educación superior, que se está buscando, por ejemplo, la misma Universidad Javeriana le está apostando ahora a la formación técnica y tecnológica, a carreras, digamos, más cortas, en donde se están sacrificando precisamente las asignaturas que en principio creería uno que motivan precisamente a ese pensamiento crítico. Y desde ese punto de vista, entonces, y usted que hace parte de la Junta Directiva del Canal Nacional Universitario, que ocupa un lugar importante en un medio que yo creo que es ejemplo a nivel nacional e incluso internacional, por lo que ha procurado hacer precisamente con la intención de motivar nuevas maneras de contar y de entender. Va nuevamente entonces la pregunta por la misma vía de cuál sería la propuesta para alcanzar como ese equilibrio entre lo ideal y lo pragmáticamente posible. Bueno, yo creo que siempre hay que revisar el lugar de enunciación. Yo vengo de un departamento, el departamento del Cauca, que hoy vive la tragedia de la guerra. La guerra está en el territorio, no es un invento de la universidad, ni es un tema de las redes sociales, ni de los medios audiovisuales, es una realidad que se vive en el territorio. Y estamos en un país donde a los periodistas se les asesina cuando se comprometen con el periodismo investigativo y con contar una realidad que a veces se opaca. Así que en ese contexto de conflicto del que yo vengo, en una universidad como la del Cauca, donde tenemos un programa de comunicación social que ya cumple 26 años, que ya cumplió este año 26 años, y un centro de comunicaciones, pues, y dado también que uno cree en la pedagogía del ejemplo, entonces le hemos apostado a construir una narrativa que nos busque precisamente resistir a esa polarización a la que los otros medios nacionales, comerciales, las redes sociales nos someten. ¿Y por qué digo resistir? Porque es nuestra apuesta por la paz, es nuestra apuesta por la paz, nuestra apuesta creativa. Entonces, desde que yo asumí la rectoría, lo hicimos en la idea de posicionar una narrativa institucional que nos hiciera sentir a los de la extrema de acá, con los de la extrema de allá, parte de ese escenario, y que lo que intentáramos era construir vasos comunicantes, medios para podernos encontrar, para visibilizarnos y reconocernos en la diferencia, porque nosotros entendemos que no es posible la paz sin reconocimiento. Entonces, si no nos reconocemos en lo que somos,
si no nos reconciliamos en esas diferencias que tenemos y no somos capaces de construir a través de múltiples lenguajes audiovisuales, utilizando todas las plataformas, pensando en las audiencias y en los públicos que consumen esos productos, pues no iba a ser posible que nosotros transformáramos una realidad. Quiero poner solamente un ejemplo. Nosotros tenemos un informativo, ¿cierto?, en Radio Universidad del Cauca, que hoy es el nosotros tenemos una emisora de interés público, no tiene pauta comercial, y esa emisora tiene un informativo que hoy está posicionado en el 4º lugar detrás de las 3 emisoras comerciales que se escuchan en toda Colombia, por las encuestas de los líderes de opinión. Entonces, nosotros creemos que en el hacer estamos mostrando una manera distinta de formar a los comunicadores y de hacer comunicación, ¿sí? Y obviamente no desconociendo esa realidad ni desconociendo esos extremos, pero sí apostándole a través de actos creativos, la imaginación y la apuesta audiovisual y estética como una posibilidad para hacer las cosas de una manera muy distinta a la como se venían haciendo, que era en un lenguaje totalmente opuesto a la expectativa que tienen los jóvenes hoy, narrativa que tienen los jóvenes, la estética que tienen los jóvenes hoy, y creo que nosotros a través de ese hacer institucional estamos movilizando unos escenarios de práctica distintos para nuestros comunicadores. Obviamente también entendiendo que no podemos renunciar a la formación humanista y al pensamiento crítico, porque al final detrás de todos estos contenidos una intencionalidad comunicativa, y esa intencionalidad comunicativa pues no puede obedecer a una mecánica del hacer, sino una manera de narrar y de contar historias. Obviamente en esas historias tiene que haber una carga emocional. No creemos en esa idea, en esa dicotomía, en esa otra dicotomía ahora que se habla de las dicotomías entre razón y emoción, porque si hay algo obviamente que entendemos hacen los medios hoy es despertar emociones. Gracias, rector, muy amable, una respuesta muy completa. Don Mario, y en esa misma línea, aquí todos creo que recordamos cuando nos enseñaron a leer y a escribir. Íbamos a jardín infantil a que nos enseñaran a leer y a escribir, leer. Y después en el colegio teníamos una asignatura que se llamaba análisis literario, en donde teníamos que analizar en forma y fondo textos literarios. En estos tiempos en los que estamos, no deberíamos insistir en análisis de textos audiovisuales, en una especie de alfabetización mediática, no para que todos con el dispositivo móvil o con la cámara que consigamos contemos historias, que igual se podría, pero sí como para entender que detrás de esos discursos grandes, medianos, chiquitos que estamos recibiendo, hay intenciones, y que seamos pues capaces de poder identificar esas intenciones antes de dejarnos atrapar por la emoción de esas intenciones. ¿Qué podemos hacer alrededor de estos temas de alfabetización mediática? Pues podemos hacer cosas grandes y chiquitas, soñar en grande y hacer cosas chiquitas en lo cotidiano. Soñar en grande es hacer advocacy, es hacer lobby por los grandes cambios estructurales de nuestra educación. Sin duda eso que tú dices debería aparecer en transición 1, prejardín 2 y demás. ¿Qué deberíamos recibir de los 2 a los 7 años? Manejo de emociones 1, manejo de emociones 2, manejo de emociones. Empatía 1, empatía 2, empatía 3. Sindéresis 1, sindéresis 2, sindéresis 3, ¿verdad? Resiliencia 1, de pequeños, de chiquitos, que en vez de estar instalados en estas lógicas confrontacionales de enemigos, ¿no? Pudiéramos permitir o permear la posibilidad de considerar otra forma educativa. Y paralelamente el consumo de medios, más allá de esta idea prohibicionista que hoy está en boga, recientemente en Francia, antes en Dinamarca, antes en Australia, también en Brasil, y que no demora en copar todo el mundo, de prohibir celulares, dispositivos,
de manera permanente hasta los 15 o 16 años, etcétera, que lo que originan es mucha más curiosidad y no enfrentan el problema, habría que pensar en esas cosas grandes, ¿verdad? De permitir este manejo emocional y este manejo mediático desde la temprana edad. Como para los que ya somos adultos eso ya no es posible, sí toca comenzar a subsanar esas carencias y esos vacíos. Pero también desinstalando lo aprendido. Fíjense que los mismos comunicadores aprendemos cosas en los libros de texto que no deberíamos aprender. Cuando hablamos, por lo menos en los libros de texto que llegan a Colombia, para no meterme en problemas. Esos libros de texto dicen, por ejemplo, que el periodista debe consultar parte y contraparte. Y esa ya es una perspectiva polarizante. Esa ya es una perspectiva radical. Entonces, es lo que vemos hoy en los medios. Frente a una noticia aparece una fuente y de inmediato su contraparte, aun si no es representativa, aun si no es importante, sin mirar el amplísimo espectro que hay entre esas dos miradas. Entonces, aprendimos parte y contraparte. ¿Qué hace el reportero novel cuando llega a la redacción? Buscar amigos y enemigos. ¿Verdad? Un poco ese espectáculo bochornoso que quedará para la historia que vimos ayer en nuestro país y que deja, digamos, unas enormes frustraciones, ¿no? Hoy creo que a los adolescentes y a los niños les queda muy difícil entender en medio de esta polarización cómo es posible pisotear derechos laborales en nombre de principios democráticos, ¿no? Eso es incomprensible, y es incomprensible porque estamos fundamentados, y esta es la segunda parte, esencialmente en los efectos, ¿no? Como diría Galtung, estamos montados en el vértice, en la parte superior de lo violento, de lo confrontacional, y nunca vamos a los efectos, y el nunca es ya una posición polarizante, casi nunca vamos a los efectos y casi nunca miramos las consecuencias. Luego, las historias, y particularmente las historias audiovisuales, deberían tener por compromiso, aún a pesar de las premuras y de las dificultades de tiempo, concebir todo conflicto como causa, sí, como nudo, pero también como efectos y también como consecuencias. Y luego comenzar a desgranar cada una de las legitimaciones sociales, políticas, familiares y afectivas que tenemos frente a las palabras y frente a las imágenes, ¿verdad? El matoneo, por ejemplo, que es una forma concebida en el humor, y aquí lo digo muy claramente, en el humor audiovisual, que está concebido como una práctica social y que está legitimado y que es posible y que además aplaudimos. Eso debería quedar completamente desinstalado. ¿Cómo es posible que el matoneo sea una forma de humor? ¿Cómo es posible que una sectarización afectiva de ese tamaño hoy esté en horario prime time en la televisión nacional? Eso no es posible. Ese tipo de cosas tendríamos que comenzar a desinstalar. Comenzar a evaluar los decires de políticos y de figuras de opinión que hoy están en boga. Por ahí hay una entrevista que hoy increíblemente está puesta como ejemplo del periodismo, de un creador de contenido, de un influencer, y que se pone como ejemplo de contenido, si es toda la contradicción del periodismo, ¿verdad? En sus formas de decir, en sus formas de enfocar, en sus formas de plantear. Claro, si la ponemos como ejemplo del periodismo, significa que el otro periodismo, el periodismo real, está fallando en muchas cosas, porque si esto sirve como ejemplo, significa que el periodismo está muy mal. Y debe preocuparnos, volviendo y quedándonos un poco en el periodismo, que en estos 2 últimos meses la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la CIP, que la FLIP, que Reporteros Sin Fronteras, todos hayan coincidido en que en el mundo, ya no solo en Colombia, México y Brasil, sino en el mundo entero, el periodismo va de grave a peor, en todo sentido, comenzando por los gobiernos, siguiendo por los medios que se volvieron activistas, y algunos medios públicos se convirtieron en propagandas de eco de los gobiernos respectivos. Después por los mismos periodistas que se convirtieron en activistas, es decir, se dejaron llevar por la emoción. Y luego por la ausencia de un acuerdo común de capacitarnos todos y de tratar de ponernos de acuerdo en lo elemental. ¿Y qué es lo elemental? Eso que tú decías, es movernos de los extremos. ¿Cómo? Negociando. Y negociar es ceder. Pero no se puede vender como perder, como vemos en los titulares de los periódicos hoy.
porque ganaron o perdieron, ¿verdad? Ceder está concebido como una derrota y no puede ser. Y lo otro, esta posibilidad de construir disensos y consensos, ¿verdad? De poder cohabitar en medio de la diferencia, ¿verdad? Sin que se imponga un pensamiento o que se imponga una emoción. Aquí hace falta mucho relato audiovisual explicativo, mucho periodismo interpretativo, ¿verdad? Mucha lógica de concepto en las aulas donde quepamos todos desde esa perspectiva humana, sensorial y de formación continua para tratar de subsanar las carencias que tristemente heredamos de nuestros primeros años. Y precisamente porque el periodismo está en crisis es que tenemos que insistir más en estos tiempos en lo necesario del buen periodismo, o sea, no claudicar. Doctora Giselle, en línea con lo que hemos estado conversando de los extremos y que ya concluir, salgamos del tema de los extremos y pensemos más bien en quiénes están quedando o qué perspectivas están quedando fuera de los encuadres. Porque bueno, en los extremos están algunas perspectivas, pero seguramente hay algunas que no están quedando en el encuadre, historias, voces que no estamos contando. ¿Cómo cree usted que desde los medios públicos y privados, y cuáles serían entonces esas voces y perspectivas a las que hay que incluir dentro de la discusión y cómo meterlas dentro de la discusión? Claro. Voces que quedan fuera porque no estamos contextualizando, además. Un poco, el doctor decía reconocernos, pero ¿cómo vamos a reconocer algo que no estamos visibilizando, no estamos conociendo? Entonces es imposible reconocer algo que no se ve. Las voces que quedan fuera, digamos que discapacitados, las poblaciones afro, territorios indígenas, son voces que uno no ve en nuestros noticieros y sin embargo son los que afectamos con la noticia, porque son el ciudadanos, forman parte del hecho, forman parte de la consecuencia del hecho que estamos cubriendo. Esas voces hay que integrarlas, hay que integrar a las poblaciones LGBT, a los trans, pasó en pandemia, quedaron, por lo menos en mi país, quedaron flotando en temas de restricciones, que si salían los hombres un día y salían las mujeres, pero ¿cuándo salían los trans? Entonces son poblaciones que no están visibles, pero que forman parte de nuestra sociedad y que forman parte activa también de una sociedad que aporta económicamente para el bienestar y la prosperidad de ella. En esa diversidad de voces, yo creo que encontramos los grises que nos llevan al entendimiento, a la comprensión de unos a otros y sobre todo a la empatía también, ¿no? No podemos comprender lo que no conocemos. Es imposible podernos imaginar algo que nosotros ni siquiera nos damos la tarea de una apertura para comprensión. Así que yo creo que eso es un poco lo que está quedando fuera del encuadre. Son esas voces que además son las que impactamos, pero que no las tomamos en cuenta justamente por no habernos desestructurarnos de lo aprendido y del parte y contraparte. Pero es que ellos no están ni parte y contraparte, ellos son los afectados. Entonces creo que ahí está un poco la reflexión de lo que nosotros debemos ya ir tomando en cuenta. Y para la academia, por supuesto, abrir espacios de debate, los clubes de debate, en donde el argumento te llega también a esa comprensión de la empatía del otro punto de vista, donde siempre cuando uno empieza a conocer que hay otra diversidad de colores dentro de un problema, pues lo entiende desde el afectado. Muy bien, doctora Giselle. En línea con lo que nos acaba de comentar la doctora Giselle, rector Hurtado, podríamos imaginarnos o aspirar a que en Colombia la universidad pública y particularmente la universidad pública regional, en todo el contexto que usted bien nos explicó en su intervención anterior, pudiera convertirse en un gran laboratorio precisamente de construcción y de debate alrededor de la inclusión de esas distintas voces. Usted nos planteaba los ejemplos desde la Universidad del Cauca con los medios que la universidad posee. ¿Hay alguna, hay alguna sistematización de esta información, de estas experiencias que se pueda contribuir de manera que se extrapole al resto de la universidad en Colombia? Sí, yo creo que pues precisamente
Si hay una posibilidad que nos da el canal Zoom, es la posibilidad de poder hacer visible esa otredad, de hacer visible lo que se hace en el territorio, de hacer visible esas otras estéticas, esas otras formas de mirar, esas maneras de creativas de acercarse a las comunidades, esas historias que traen nuestros estudiantes que vienen desde el territorio. La Universidad del Cauca, solo el 42% de sus estudiantes son de Popayán, los estudiantes son del Pacífico, los estudiantes son de Nariño, de Putumayo, del Caquetá, del Huila. Entonces es una universidad regional que trae esa diversidad, la trae a los claustros universitarios, y allí hay unas historias que contar, unas historias en las cuales nosotros a través de nuestros procesos formativos intentamos afectar de manera positiva, le apostamos a la transformación de vidas a través de la educación superior, y creo que en la medida en que se hace visible esa otredad y se aprovechan oportunidades como las que tenemos de tener un canal universitario, quizás ahí tendríamos un escenario para desde un nivel un poco más macro también resistir a esas narrativas pues polarizantes y de trinchera que se han señalado acá. Creo que lo otro que también es interesante es que precisamente si uno escucha a estas personas, pues estas tienen otras maneras también de contar sus propias historias y de hacer visibles otros un espectro de la realidad que quizás esté opaco para los medios, que no sea tan visible. Así que creo que nosotros tenemos una oportunidad, quienes formamos comunicadores sociales, perdón, tenemos una oportunidad de hacer que no solamente con ese insumo humanista y con ese insumo de pensamiento crítico que debe dar la universidad, sino también con esa mirada desde el territorio, se pueda empezar a contar de una manera distinta lo que allá sucede. Y creo que hay que hacer un llamado al descentramiento, hay que hacer un llamado a escuchar a la periferia, hay que hacer un llamado a mirar desde allá el centro, o quizás no necesariamente a mirar desde la periferia al centro, sino a que hayan otros centros. Y desde esos otros centros, otras formas también de narrar y de ver la realidad. Creo que esa es la apuesta y creo que esa es la oportunidad que nos da el canal. Gracias, rector. Don Mario, usted es defensor del televidente y hay también defensores del lector. En este contexto, ¿qué podemos hacer? Mire que lo digo en primera persona del plural, ¿qué podemos hacer desde las defensorías del televidente y del lector? ¿Sí será que seguimos siendo relevantes en estos momentos? ¿Necesitamos más herramientas? ¿Qué podemos hacer las defensorías para aportarle precisamente a la intención de dejar de pensar en el discurso radicalizado? Quizá lo primero que podríamos hacer, Alfredo, con algo de ironía, es cambiarle el nombre a las defensorías. Porque si hablamos de defensoría significa que hay un atacante y otra vez está, ¿no?, la perspectiva polarizante. Entonces las defensorías o lugares donde los espectadores y las audiencias se manifiestan son realmente puntos de encuentro, deberían ser puentes, como se ha dicho tantas veces, desde el pontificado pasado hasta el pontificado que recién se inaugura. ¿Qué puede hacer una defensoría? Insistir. Quienes hemos estado en los medios durante todos los años sabemos que las prácticas indebidas, las prácticas nocivas se van instalando de una en una. Todas esas prácticas nocivas que hoy vemos, tanto en los medios como en las productoras, llegó alguien o algo y las fue instalando de una a una y se fueron repitiendo de una a una. La única manera de desinstalar esas prácticas es instalando prácticas propositivas también de una en una, ¿verdad? El ejemplo cunde, decíamos, nada como el ejemplo para hacer pedagogía. Es el camino largo, pero es el camino eficiente. El segundo, también insistimos en
el espacio de la Defensoría en cambiar los encuadres de los que tú hablabas. Y hablabas, por ejemplo, de los indígenas. Y creo que el ejemplo lo estamos viendo y viviendo en las pantallas nacionales por estos días, ¿no? A los medios nacionales, a los noticieros nacionales y a los periodistas que trabajan ahí, yo no sé si consciente o inconscientemente, les molestan los indígenas, ¿no? Les afectan los indígenas, no les gustan los indígenas. ¿Y por qué? Los narran en términos de conflicto, trancones, afectación de vías, afectación, incluso esto, afectación del parque nacional. Menos mal que el parque era nacional, porque si fuera distrital, entonces sería otra historia, ¿verdad? ¿Y a qué vienen los indígenas? Los indígenas vienen a decir, óigannos, téngannos en cuenta. Y aquí, en nuestras propias narices, ahí rodeando la Plaza de Bolívar, en las calles principales, los medios los ignoran y solo narran el trancón, los desechos, las confrontaciones cuando las hay con la ciudadanía o con las autoridades. Y lo seguimos ignorando, casi que vienen a perder el tiempo y tienen que recurrir, y eso no justifica, por supuesto, desde ningún punto de vista, las acciones que tienen que tomar de bloqueos para ser vistos de alguna manera, porque no los queremos ver, porque no los consideramos de nuestra raíz y de nuestra raza. Y lo tercero que tenemos que insistir es en cambiar ese imaginario que también recibimos en las aulas y escuchamos en los medios todo el tiempo. Decimos, como los chinos, ¿no? Hay un proverbio chino que dice que todas las historias del mundo ya se contaron antes de inventarse la escritura y que desde entonces solo las solemos repetir. Eso ha hecho eco en programadoras, canales y noticieros, porque siempre decimos, pero es que no nos podemos saltar del triángulo, ya eso está inventado, esa ya es una fórmula hecha, repitámosla, ¿verdad? Y todos caemos en esa trampa de que hay efectivamente un triángulo argumental, un triángulo del conflicto del cual no nos podemos salir. Afortunadamente, y aquí sí salgo en defensa de las redes sociales han venido a desentrañar esa perspectiva determinista. Y sí es posible narrar de otra manera, con otras historias, con otras formas, desde otros fundamentos. No todo está escrito, no todo está dicho, y no siempre en lo audiovisual 1 más 1 es 2. Hay que cambiar esos imaginarios. Pero hay un imaginario que todavía no podemos cambiar en la televisión tradicional y es el tiempo. Tenemos 1 minuto para que cada uno de ustedes haga un cierre, una conclusión desde su punto de vista. Empecemos por usted, doctora Giselle. Bueno, mi conclusión es que estamos aquí para tomar decisiones. Y una de las decisiones más importantes es si construimos o destruimos en las cosas que hacemos desde los medios. Y yo quisiera recordar a un profesor universitario que un día me dijo, te vas a enfrentar y vas a tener que tomar decisión de entender la televisión como es, como tú quisieras que sea o como debe ser. Yo creo que este es el momento en tomar decisión de cómo yo quisiera que sea, con conciencia, y cómo debe ser, y pequeños pasos. Y para mí la reflexión es para los estudiantes. Pónganse a diseñar un mejor futuro y que ustedes son los constructores de eso, porque están diseñando a través de lo audiovisual en un mundo donde llega a miles y millones de gente. Gracias, doctora Giselle. Doctor Morales. Doctor Hurtado, perdón. Muchas gracias. Bueno, la Universidad del Cauca va a cumplir 200 años. Y yo siempre en mis apariciones públicas le digo a la gente que el problema es que a veces no nos sentimos parte de la historia porque asociamos la historia con el pasado. Pero hoy somos quienes escribimos la historia y somos los que nos encargamos con nuestro trabajo, con nuestras decisiones, con nuestras apuestas creativas, de escribir esa historia, de hacer las cosas de una manera diferente, de los que tenemos la posibilidad de tomar decisiones en las apuestas en las que creemos. Y creo que si este mundo está polarizado y nos toca que resistir, pues resistiremos, y lo hacemos a través de las herramientas que tenemos, lo hacemos a través de la formación, lo hacemos a través
de la cultura, que ha sido nuestra principal herramienta, nuestra manera de hacer la revolución, como decía el actual, Pepe Mojica lo decía, la revolución es cultural, y las personas que están en el mundo en audiovisual, pues a través de la creación audiovisual, una manera distinta de contar las historias, de darle voz a las personas que no tienen voz, de hacer visibles esas realidades territoriales y poder desde ahí empezar a desaprender, a construir y a mostrar esas otras formas de la realidad que son necesarias, sean visibles, escuchadas y visibilizadas. Gracias, señor rector. Maestro Morales. Gracias, Alfredo. Pues sería resumirlo, digamos, casi que con unos verbos a manera de manifiesto. El primero, ese que mencionábamos al inicio, tomar conciencia de que este es un problema complejo y multidimensional. No solo se trata de lenguajes violentos, como a veces creemos, o de imágenes violentas, o de posiciones de adversario, sino que se trata de un problema global que hay que abordar desde una perspectiva global e integral. Lo segundo, y en lo particular, creadores, libretistas, periodistas, directivos, personas que trabajan en lo audiovisual, deberían hacer una profesión de fe y una confesión, y es confesarse a sí mismos, por lo menos, sesgos conscientes y sesgos inconscientes, que son los que se traslucen en todo lo que hacemos, para ratificarlos y para legitimarlos. Lo siguiente, romper con las estructuras, no creer que todo está dicho, que todo está construido y que se trata de repetir fórmulas por más exitosas que hayan sido. Lo cuarto, que debería ser el primero, es entender el lenguaje audiovisual, ¿no? A veces no lo entendemos, ¿verdad? A veces lo concebimos como una suma de factores diversos, texto más video, más audio, más efectos, más gráficos, y no lo consideramos. El gran valor del lenguaje audiovisual es que logró romper sus costuras y es hoy por hoy el lenguaje más integral, más completo y más transparente, de ahí su eficiencia. Y luego construir narrativas que, no obstante la brevedad de tiempo, incluyan eso que decíamos, las causas. Solo podemos solucionar el conflicto si entendemos sus causas y avisorar escenarios de futuro, escenarios de solución de futuro. Todo ello desde una perspectiva humanista, que trasciende la pantalla, ¿verdad? Claro que está en la pantalla, pero siguiendo, como dicen que dijo Kapuscinski, un buen productor, parafraseándolo, un buen productor o realizador audiovisual debería ser una buena persona, es decir, una persona humanista en lo particular, empática, con sindéresis, capaz de superar las adversidades, capaz de ser solidaria, de creer en la diversidad y en todos estos aspectos que consideramos democráticos, pero fundamentalmente humana. Quizá ahí tendríamos una mayor posibilidad. Insistir, resistir y poner siempre al ser humano en el primer lugar. Doctora Giselle, muchas gracias. Señor rector, muchas gracias. Maestro Mario, muchísimas gracias. Nos vemos en un rato en Casos de Éxito, coproducción transmedia y múltiples pantallas. Esto es TV Morfosis Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos con Erika a el set principal. Gracias, Alfredo, gracias a todos nuestros panelistas por sentar precedentes acerca de nuestra responsabilidad, no solo como creadores, sino también como consumidores de estos contenidos audiovisuales. Seguimos aquí en esta edición de TV Morfosis 2025. Sigan conectados.